Muy buenas noches, estimadas y estimados asistentes. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra academia Alexa News. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Asumi Noelia Pérez Cochachi y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional de Derecho, el doctor Paulo Guamán Taboada, quien compartirá con nosotros el tema de procedimiento administrativo sancionador. Permítame compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. Él es abogado por la Pontífica Universidad Católica del Perú, colegiado en el Colegio de Abogados de Lima y con especialidades en Derecho Administrativo, Derecho de Energía y Minería. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro estimado ponente, el doctor Paulo Guamán. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Asumi. Primero, en primer lugar, agradecer a la Academia Alex Yus por la invitación, sobre todo por un tema tan importante que es el tema de procedimiento administrativo sancionador, que vamos a decir que está en boga en este momento. Es un tema que tiene varias aristas, no solo por las nociones del derecho administrativo, sino porque también engloba mucho el tema sectorial. ¿Y a qué me refiero con tema sectorial? Transporte, energía, minería, datos personales, consumidor, barreras burocráticas, entre otros. Voy a compartir mi pantalla. Me indican si es que se puede ver la diapositiva. Sí se puede visualizar, doctor. Muchas gracias. Y también agradecer a los asistentes. Sé que es un horario complicado, de 8 a 10, es un horario un poco complicado. Trataré de hacer la clase muy amena. En realidad, voy a comentar mucha teoría, pero con casos actuales. He buscado casos de estos últimos 3 años, del 2022 al 2025, para que podamos discutir, para que lo puedan leer y en verdad yo le doy siempre un enfoque al derecho administrativo sancionador moderno. Es cierto que el derecho administrativo pues se ha erigido desde el siglo XVIII y muchos utilizamos conceptos del siglo XX, de la doctrina española, pero hay que darle siempre una especie de un análisis profundo, un análisis actual, un análisis en el marco de la sociedad peruana. Y en base a esto, el tema que me toca el día de hoy es procedimiento administrativo sancionador, en específico, fundamentos del jus puniendi, caracteres y garantías a favor del administrado. Los temas que voy a abordar el día de hoy son 6 temas, espero poder abordarlos todos de manera íntegra. Hay algunos, sobre todo los dos últimos, que son los más largos. El primero es discusión general del procedimiento administrativo sancionador peruano, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal como manifestación del jus puniendi del Estado y cómo este concepto, si es autónomo, si están separados o si tienen ciertos rasgos en los que comparten características, ¿no? Y en este caso sería la función, vamos a decir, punitiva o represiva, ¿no? Que tiene la administración pública. La importancia de los conceptos de sanción e infracción administrativa. También en este punto vamos a revisar cierta jurisprudencia para poder entender mejor estos conceptos. El ejercicio obligatorio facultativo de la potestad administrativa sancionadora, legitimación para su ejercicio. Caracteres del procedimiento administrativo sancionador, que tiene que ver mucho con el tema de la fase instructora y fase sancionadora, pero más que explicar esos dos puntos que entiendo que la ponente del día de mañana va a incidir más sobre el tema, es que quiero hablar cuáles son las garantías del administrado frente a estos caracteres. En realidad, ese va a ser el análisis. Y como último punto, como garantías del administrado en marco del procedimiento administrativo sancionador, estas grandes figuras que se han escuchado, que antes han sido muy discutidas, no lo quiero redondear mucho en este tema porque ya se ha superado la discusión sobre la caducidad y prescripción como garantías del procedimiento administrativo sancionador. Bueno, justo para empezar y para hacer un poco más ameno, como les dije, sé que es un horario complicado, vamos a empezar con una introducción al procedimiento administrativo sancionador peruano, y es que todos
hemos escuchado el día a día sobre temas de administración pública. Capaz no bajo este concepto de administración pública, pero estoy seguro que todos en las noticias, en sus diarios, en TikTok, Facebook, Instagram, han escuchado algo sobre alguna fiscalización, tanto por autoridades de transporte como ATU, SUTLAN, MTC, como temas de municipalidades, o algo más, vamos a decir, algo más cotidiano, por ejemplo, el tema del alcalde de Ate que utiliza su potestad fiscalizadora y hasta sancionadora cuando hace cierre de locales y cuando ve el tema de las rejas, que en realidad es, vamos a decir, está ejerciendo el jus puniendi de la municipalidad local para realizar estas actividades. Entonces, en estos últimos años se evidencia un mayor uso de esta potestad sancionadora de la administración pública. ¿Por qué? La pregunta es, ¿la administración pública lo hace para hacerse notar? ¿Lo hace por las finalidades que se encuentran en, vamos a decirlo, erigidas en el jus puniendi como potestad sancionadora? ¿Tiene este fin represivo? ¿Qué tipo de fin busca? Digamos, siempre van a escuchar un término que usan mucho los juristas, que es el interés general, pero la pregunta es, ¿en realidad es el interés general? Y cuando digo interés general, lo pongo en un caso muy puntual. Por ejemplo, en el tema de transporte, es por un transporte público correcto, sano, en donde se respeten los ordenamientos jurídicos vigentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las municipalidades, por ejemplo, en el tema de cierre de rejas, es el respeto al espacio público. Entonces, hay ciertos conceptos del interés general que son bien utilizados por ciertas instituciones, pero en algunos casos son trastocados, ¿no? Conceptos como papeletas, quién no ha escuchado, quién no ha recibido alguna papeleta de tránsito, o hasta, vamos a decir, multas electorales. Saben que por no votar, pues el Jurado Nacional de Elecciones les emite una imputación de cargos, un procedimiento administrativo sancionador por no votar. Me parece que es 5 o 10% de la UIT, no estoy muy seguro. Y temas de consumidor, que se escucha muy común actualmente. Es un tema de que, por ejemplo, no recibo pido en línea, no sé, vamos a decir, algo de Rappi, pedidos ya, algo de Ripley, Saga Falabella, y no lo recibo en las condiciones que, pues, ofrecían el producto. Idoneidad, el tema de que puedo presentar una denuncia virtual o un reclamo, digamos, hay instancias en las que se puede utilizar de frente con el proveedor o de frente ante Indecopi, ¿no? Es muy común, se ha escuchado más en pandemia, esto estuvo más en boga en pandemia, entre otras, ¿no? Y justo uso un término que siempre traigo a colación y siempre pienso que los juristas utilizan. De hecho, el doctor Danós, también Morón, utiliza un poco esta frase. No sé si han escuchado la frase de Descartes, pienso, luego existo. Para la administración pública es sanciono, luego existo. ¿A qué se refieren con esto? Es que recién conocen a la administración pública luego de sancionar. Por ejemplo, hay personas que nunca habían escuchado sobre una autoridad hasta que escuchan una noticia sobre ello. Y un dato muy puntual, por ejemplo, el caso Shakira, que muchos escuchó en la clínica Delgado, ¿no? Nadie sabía quién emitió, vieron la noticia, ¿no? 600.000 soles, por ejemplo, de multa, pero nadie conocía a la Autoridad Nacional de Datos Personales adscrita al Minjus. Digamos, recién se hizo notar con un caso conocido, como por ejemplo el caso Shakira, ¿no? A pesar de que efectivamente realiza labores sobre otros casos, ¿no? Digamos, ha visto casos emblemáticos, por ejemplo, en temas de oncosalud, en temas de replay, pero no son casos, vamos a decir, mediáticos, ¿no? O también lo utilizan el sanciono luego existo, pues cuando hay un tema coyuntural que ya lo veremos en la siguiente diapositiva. ¿La sanción es una herramienta o un fin en sí mismo? Digamos. Yo considero que la sanción es una herramienta, no es un fin en sí mismo, ¿no? Porque lo que se busca es desalentar el incumplimiento y el otro lado, como un aspecto residual, debería ser castigar. Es cierto que tiene estas dos características, pero lo que se tiene que promover es que el administrado no cometa nuevamente esta conducta antijurídica y luego es el castigar, luego es la parte represiva. Acá en Perú es todo lo contrario, es te sanciono y luego veo cómo te desaliento tu conducta antijurídica. Y esto se ve, digamos, no es algo que se tenga que investigar mucho, esto se puede ver, lo podemos ver día a día, que no se cumple con la normativa, ¿no? Con la normativa tanto en transporte, en temas ambientales, en temas de datos personales, las empresas, vamos a decir, es tanto una culpa del administrado como de la administración pública, ¿no? Y entes recaudadores, este término, ¿por qué se utiliza? De hecho, es un término muy utilizado por
grandes juristas peruanos que critican que la administración pública tienen estas denominadas metas, ¿no? Estas metas de que, por ejemplo, los funcionarios o servidores públicos tienen que analizar una cantidad de casos y sancionar esos casos. Entonces, la pregunta es, ¿esa debe ser la meta para el funcionario y el servidor público? ¿O cuál debería ser la meta? ¿En realidad la institución estaría abogando por el interés general? Esos son, justo como les digo, les invito a reflexionar. De hecho, esta clase busca ello, busca un análisis más profundo del derecho administrativo sancionador, más no solo de, vamos a decir, de la terminología, de los conceptos, como dirían, de los conceptos duros del derecho administrativo, ¿no? Tres casos muy puntuales y los voy a pasar rápido de cuando me refiero a sanción no luego existo. Por ejemplo, el caso EFA, el tema de cuando dictó medidas preventivas y ahorita está en un evidente procedimiento administrativo sancionador con Petroperú por el derrame de petróleo en la refinería Talara, que muchas personas escucharon, muchas personas dijeron que no iba, ya no podían viajar, y mágicamente, de hecho, OEFA es una de las instituciones que actúa rápido. De hecho, fiscalizaron rápido, eso sí, nadie lo niega, pero el inicio del procedimiento administrativo sancionador fue express, como nunca, fue algo inmediato y que en realidad yo leí el procedimiento administrativo, en la imputación, pero me pareció endeble de cierta manera. O sea, se sentía la premura por parte de la administración pública, ¿no? De poder sacar, porque era un tema coyuntural, ¿no? Como el segundo tema, cabe recalcar que estas son imágenes sacadas de las mismas páginas que se encuentra ahí, OEFA, la República y, bueno, el otro es de la página de una municipalidad. El tema de la República está por lo de Shakira, que multan por más de 600.000 soles, un caso de datos personales. ¿Qué es un dato personal? En realidad, el dato personal es la información de la persona natural que te puede identificar o que te hace identificable. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo el día de mañana, imaginemos de que alguien comparte un dato mío, una empresa comparte un dato mío a otra empresa sin mi consentimiento y sin la información, pues yo podría hacerle una denuncia porque no ha cumplido con ciertos principios que menciona la ley de protección de datos personales, ¿no? En el caso Shakira fue emblemático, o sigue siendo emblemático porque sigue en curso, y bueno, es un caso muy sonado, ¿no? Y por último, el tema de las licencias de funcionamiento. De hecho, hace poco, hace algunos meses, hubo, me parece, un incendio en un local comercial o industrial, y que luego de eso todas las municipalidades locales comenzaron a fiscalizar los IPSES. Y yo me acuerdo que justo estaba como asesor externo de una empresa que justo le tocó una fiscalización. Y me pareció interesante de que simplemente tenía que constatar, cabe acotar que la fiscalización es la constatación de hechos y lo que se emite en sí es un acta de fiscalización que per se, como en sí mismo no es un acto administrativo porque solamente constata hechos y, y sobre ello, no, o sea, vamos a decir, era un saludo a la bandera para señalar de que efectivamente están realizando sus labores, ¿no? Y como les digo, justo está esta frase, ¿no? Sanciono, luego existo. Comienzan algunas municipalidades a ¿cómo se diría? A promocionar que están ejerciendo esta actividad sancionadora, pero la pregunta es, ¿la ejercen correctamente? ¿Qué habría que dilucidar frente a ello, ¿no? Bueno, como la siguiente PPT menciono sobre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal como manifestación del ius puniendi. Justo ya he mencionado mucho el término, ¿no? Que es el ius puniendi, en realidad es como, en sentido estricto, sería como el tronco principal de la potestad sancionadora, digamos, de ahí nace, ¿no? Nace como un término del año 1700 tanto, que se erige esta figura, ¿no? Entonces la pregunta es, tradicionalmente, estos son, digamos, tanto el derecho penal y el derecho administrativo han sido considerados como dos sectores separados y autónomos. Y cuando digo tradicionalmente es una discusión del siglo hasta el siglo 2000, hasta el siglo XX, ¿no? Pero actualmente se sabe de que la separación no es clara. Al contrario, tienen una relación cada una de ellas y se recurre a los principios penales. Al inicio, todo se recurría a los principios penales porque cuando actuaba la autoridad administrativa, la administración pública no tenía qué principios a qué erigirse.
Entonces, imagínense un procedimiento administrativo sancionador sin derecho a la defensa, sin principios que se encuentra ahora regulado en el tubo de la LPAG, ¿no? Entonces, se tenía, en ese momento, al no existir esa figura clara, se tenía que basar, se tenía que ir sistemáticamente al derecho penal por el tema de que ejercían potestad sancionadora. Ahora bien, la pregunta es, protegen los mismos intereses generales? Uno es fin represivo, el otro es fin preventivo. Son preguntas que uno se tiene que hacer y bueno, y ahora lo vamos a dilucidar, ¿no? Segúndanos, la potestad sancionadora se justifica en razones de orden práctico, pues resulta necesario dotar a la administración pública de potestades coercitivas a fin de que ésta pueda cumplir con dar cumplimiento a las normas legales, ¿no? Entonces, al final, damos por entendido de que el jus puniendi tenemos que pensarlo como una prerrogativa del Estado o una manifestación de la misma, y que tiene diversas manifestaciones, tanto penal y administrativa. Entonces, y dentro del administrativo está el derecho administrativo sancionador. Entonces, para hacer una especie de cita, justo Osa en el año 2009 escribió un artículo interesante sobre el jus puniendi y el principio de culpabilidad, en el que menciona que el jus puniendi se manifiesta como la potestad sancionadora de la administración pública. Es una manifestación, justo lo que señalo, ¿no? Y de hecho, cuando uno va a la norma madre peruana, que sería el tubo del LPAG, no vas a observar el término jus puniendi como tal. De hecho, esto ha sido más desarrollado jurisprudencialmente entre el año 2002, luego de, porque como deben saber, en el año 2001 salió en la LPAG, se publicó la LPAG, y en el año 2002 al 2007 comenzaron varias jurisprudencias del Tribunal Constitucional en el que se pronuncian sobre la potestad administrativa sancionadora. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar es, solo la administración pública tiene el jus puniendi, o bueno, como manifestación la potestad sancionadora como fin represivo, o también hay otros fines, como fines preventivos, como fin educador. Entonces, es cierto que clásicamente, y cuando digo clásicamente es que cabe acotar que nosotros nos ordenamos tenemos mucha influencia, en realidad nuestra influencia es completamente del derecho español. Ellos le llamaban la actividad de policía, ¿no? Esta actividad en la cual fiscalizaban y sancionaban en cierto momento. Y yo les digo esto del año 1950, 1960, algo que ya no pasa, justo muchos profesores que mencionaban cómo es la realidad actual en España, ya no pasa eso. Ya hay este fin represivo ha sido superado completamente también porque ha habido un fin educador al administrado. Y es raro, sí hay casos, de hecho, en el cual se puede evidenciar esta potestad sancionadora muy represiva, pero son casos excepcionales en donde los administrados pues aún o no tienen conciencia sobre la obligación que se establece en una norma, o porque también puede ser que la norma sea muy nueva vamos a decir, sobre tipificaciones o infracciones nuevas, ¿no? En el ordenamiento jurídico. Entonces, como siguiente punto, y ya superando el tema del jus puniendi, es ¿cuál es la importancia de los conceptos de infracción y sanción administrativa? De hecho, esto está ligado toda la potestad sancionadora y como les dije, todo nace desde un punto. Citando a Vaca Oneto, él señala de que si el derecho administrativo sancionador fuese una casa, lo menciona justo en un artículo, si fuese una casa, el jus puniendi sería el tejado. Sería como no es que sea la base, pero es el techo del derecho administrativo sancionador. La base es distinta, la base, hay muchos principios y garantías ahí, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces la pregunta es, ¿por qué es importante tener noción y conocimiento sobre la infracción y sanción administrativa? Entonces, vamos a exponer 5 puntos para poder dilucidar y entender estos dos conceptos. Primero es la extensión de la potestad sancionadora de la administración pública. Frente a lo que podría ser una situación fácil de monopolio del jus puniendi, como estos conceptos clásicos franceses que mencionaban, que yo te reprendo, tú no utilizas, tú no ejerces tu derecho de defensa. Los denominados estos jueces que no revisaban los descargos o los alegatos que presentaban los administrados y simplemente resolvían bajo ideas subjetivas que ellos podían tener, ¿no? Y esto es
que antes los jueces podían imponer castigos a los ciudadanos sin necesidad de aplicación de principios. Sin embargo, actualmente se encuentra limitada este ejercicio, porque así vamos a denominarlo, se encuentra limitado a, a supraconceptos, a tanto al derecho constitucional, vamos a decir parcialmente al derecho penal, y bueno, y al derecho administrativo que ahora sí tiene principios tipificados, ¿no? Que nacen, que están dentro de estas dos esferas penal y constitucional. Por ejemplo, esta potestad sancionadora actualmente impone castigos, sí, pero castigos que se encuentran, que les denominamos razonables. Entonces, hay un concepto de sanción administrativa que me gustaría que repasemos, que clásicamente se denomina, tiene dos ámbitos, el concepto amplio y el concepto estricto. ¿A qué me refiero con concepto amplio? La eficacia de las normas jurídicas. ¿A qué se refiere con la eficacia? En sí es que se tiene que incluir prácticamente todos los medios y formas con que el ordenamiento jurídico reacciona ante su vulneración. Es decir, son normas jurídicas que, cuya transgresión está aparejada con varias medidas administrativas, y no solo las punitivas, sino también las preventivas, correctivas. ¿Y a qué me refiero con eso? Imaginemos un caso muy puntual de licencia de funcionamiento, por ejemplo. Tú tienes un negocio en el cual, vamos a decir, funciona el negocio, pero sin una licencia de funcionamiento. Y claro está que esté en un área urbana o de expansión urbana, como señala la norma, ¿no? La pregunta es, ¿va a la municipalidad, te impone una multa, pero también clausura el local? Porque tendrían que aplicar una medida, aparte de, vamos a decir, monetaria, pecuniaria, una sanción no pecuniaria, para que se desincentive esta actividad y para que el mismo administrado pues pueda tramitar el certificado de INDECI. Si no, estaría poniendo en riesgo a las personas que se encuentran dentro de ese local, ¿no? Porque no se sabe qué medidas de seguridad están utilizando. ¿Y qué es el concepto estricto? Y para responder esto, tenemos que responder la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué actos de la administración pública requieren un régimen de garantías reforzadas? Y es que nace a partir de la aceptación que ciertos actos administrativos se derivaban de este ius puniendi, igual que sucede con las penas impuestas por los jueces. Por eso su régimen debe estar presidido por ciertos derechos fundamentales y principios generales que antes solo regían para las penas. En conclusión, este concepto estricto de sanción administrativa permite delimitar con claridad qué actos requieren garantías reforzadas y cuáles actos no, evitando desprotección a los ciudadanos como la paralización injustificada de la función administrativa. Es que es cierto que hay actos sí, que requieren que se dote de mayores garantías al administrado. Y es algo que lo vamos a ver en la presente exposición. Pero hay actos que no tanto, porque son vamos a decir, son actos instantáneos, infracciones instantáneas que se pueden evidenciar en el momento. Y cierto, tiene una base del, del procedimiento administrativo sancionador, es decir, cuando me refiero a base, me refiero a ciertos principios, a ciertos, o hay una norma especial, una norma específica que te lleva a ver qué actos tiene o sea, qué derechos y qué obligaciones tiene tanto el administrado como el fiscalizador. Pero es cierto que hay ciertos tipos de infracciones que requieren una mayor tutela y normalmente son las que son más sectoriales o las que pueden perjudicarnos a nosotros. Bueno, son un tema ambiental, por ejemplo, un tema que puede perjudicar el medio ambiente sano y equilibrado en el cual nosotros vivimos. Hay una tutela reforzada, tanto para el administrado como para la administración pública, ¿no? A ver, como tercer punto están las características de las sanciones administrativas. Como ven, he colocado 5. El acto reaccional se refiere en consecuencia de una acción o de una omisión ilícita, ¿no? Acuérdense que puede ser acción o dejar de hacer. ¿Cuál sería el dejar de hacer? Por ejemplo, no conseguir, no presentar un reporte. Por ejemplo, en temas eléctricos, semestralmente se tiene que presentar un reporte de un tema de suministro eléctrico. Si no lo presento es un tema de no hacer, pero esto me genera una falta, ¿no? Una infracción.
Y bueno, las más conocidas son las de hacer, que puede ser desde eh, exceso de velocidad, como un tema de, de hacer una actividad ilícita, vamos a decirlo así. ¿Cuáles son los fines? Disuasivo y represivo, justo lo que hemos mencionado en toda la exposición. Elemento subjetivo, es impuesto por un órgano de la administración pública. ¿Y cuál es el elemento objetivo? Que es un acto administrativo desfavorable para el particular, es decir, normalmente genera un gravamen al administrado, eh, un efecto aflictivo respecto del sujeto pasivo de la medida, que es el administrado en sí. Y el elemento formal es que el carácter administrativo del procedimiento que ha de observarse su imposición. ¿A qué me refiero con esto? Es que se tiene que revisar el elemento formal es el debido procedimiento en sí. Es el debido procedimiento en marco de todo este procedimiento administrativo sancionador. ¿Efecto disuasivo o castigo? Es la gran pregunta que nos vamos a hacer en el transcurso de la exposición. Y en realidad no tiene yo les puedo adelantar que no tiene un fin punitivo en sí mismo. O sea, este concepto de castigo, de restrictivo, es un concepto muy antiguo, es un concepto que a veces me cuesta entender por qué la administración pública lo sigue reforzando como si fuese un dogma. Es algo que no funciona, es algo que al administrado en sí per se, si uno se pone en los zapatos del otro, es, bueno, si ya me sancionaste, ¿qué puedo hacer? O sea, si pago, igual tengo que pagar todo y no, y la actividad, o sea, no hay un beneficio. O sea, no le veo una especie de costo-beneficio. Y es que los administrados piensan así, costo-beneficio. Es, vamos a decir, una de los análisis psicológicos que se utiliza mucho para entender el aspecto regulatorio del efecto responsivo de la administración pública. Y ya más adelante explicaré qué es el efecto responsivo, pero lo que se busca es no solo sancionar, sino hay que educar al administrado, sino hay que darle herramientas también. Es cierto que existe este tema de que todos tienen que conocer la ley, pero a veces hay leyes bien complejas o hay leyes que hasta el mismo legislador no las entiende. Imagínense, si el que mismo las ha redactado no lo entiende, ¿cómo no lo va a entender un administrado? Y como último punto es la infracción administrativa, aquella acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico, es decir, antijurídico, que además, como se ha explicado, está tipificado en una ley como tal infracción y a la que la misma atribuye una sanción administrativa. Este es un concepto, vamos a decir, clásico de Manuel Izquierdo y Rebollo. Y bueno, y acá justo les he colocado un caso, sé que a esta hora es un poco complicado esto, leer todos estos párrafos. Es un caso en el cual no formé parte, pero lo revisé con unos compañeros en cierto momento. Y les digo muy general de qué trata, porque es aplicar los conceptos que hemos estado aprendiendo a un caso concreto. Es un PAS de la Autoridad Nacional del Agua. Cabe acotar que la Autoridad Nacional del Agua fiscaliza sobre ese tema, sobre el tema justo del agua, sobre el tema de la utilización y el uso de este recurso natural, de este recurso hídrico, ¿no? En líneas generales, se inicia un procedimiento, una fiscalización a una empresa que se llama Jerusalén. Esto lo pueden encontrar por acceso a la información pública. De hecho, si desean, luego de la ponencia me pueden escribir para yo pasarles estas jurisprudencias, no tengo ningún problema. Sanciona a la empresa minera Jerusalén por ejecutar obras hidráulicas no autorizadas en una quebrada. ¿A qué me refiero? Construyeron un cerco en un lugar donde no se podía construir. ¿Por qué? Porque esto debilitaba la estructura donde se encontraba cerca de un río. Asimismo, construyeron un pozo, hicieron uso de un pozo, o sea, uso del agua sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Es decir, ahí van dos infracciones. En realidad son tres infracciones que ahora lo vamos a repasar, ¿no? ¿Qué pasó? La autoridad instructora determinó, después de la fiscalización, imputar. Luego, en el informe final de instrucción, también se recomendó la sanción por los motivos que he señalado, a pesar de que en los descargos la compañía minera señaló de que ellos quitaron el cerco perimétrico e hicieron todas las actividades de remediación. Pero cuando la ANA
va al punto donde encontraron estas obras, se dieron cuenta que estaba igual. Es decir, el administrado mintió en su declaración y tuvieron que hacer una fiscalización dentro del procedimiento administrativo sancionador para corroborar lo señalado por el administrado. Finalmente se sancionó, se sancionó junto, como pueden ver acá en Se Resuelve, con 4 ítems y se dispone como medida complementaria, me ajusta ahí está el aspecto pecuniario de la sanción, pero como medida complementaria está que en un plazo de 30 días de notificada la presente resolución, y ahí señalan ciertas coordenadas donde se encuentra la ubicación del pozo y de este cerco, es la demolición del cerco, tienen que demolerlo sí o sí el cerco, y el sellado definitivo del pozo. Ven que realizan dos actividades, las cuales perjudica completamente al administrado porque el administrado ha invertido, digamos, imaginemos, ha invertido 10.000 soles por la construcción de este pozo, es un ejemplo, y 20.000 soles por el cerco perimétrico. Entonces, además de sancionarlo por más de 20.000 soles, ya no pueden utilizar estos componentes. O sea, ya no pueden construir y en realidad lo tendrían que demoler y ya no podrían tener este derecho del uso del agua, ¿no? Tanto es así que tienen que sellar este pozo, ¿no? Entonces, como un breve repaso a este caso, digamos, y también como trayendo a colación la ley y el reglamento que, que, que tipifican este tipo de infracciones y sanciones, se encuentra, vamos a decir, para que tú sanciones, tiene que haber una norma sustantiva, que es la obligación que te dice la norma, una norma tipificadora, en la cual te tipifica la infracción, es la que describe de manera expresa y detallada, y es importante este término, expresa y detallado, la conducta que constituye infracción administrativa o delito, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque a veces la administración pública o el legislador no lo redacta de manera clara, e igual te lo imputa. Muchos administrados lo que hacen, a pesar de haber cometido la infracción, es buscan la nulidad por principio de tipicidad. Dice, no se subsume, dicen. O sea, no, de acá no se puede, digamos, mi conducta antijurídica no se puede derivar de esta norma tipificadora porque es muy general. Siempre usan ese término, es una conducta muy general. Entonces, y lo tengo acá en mención porque he participado en tantos sancionadores que la administración pública siempre responde lo siguiente, dice, es imposible tipificar todos los tipos de infracciones. Entonces, y usan un cajón desastre siempre. Y otros, así colocan, y otras conductas que se encuentran establecidos en la ley y el reglamento. Ese es el cajón desastre, es decir, que engloba todo lo que diga la ley y el reglamento, lo cual no es coherente con el principio de tipicidad, que tiene que estar de manera detallada, expresa, y en realidad tendría que ser entendible, ¿no? Para el administrado. Ahora bien, la idea es, en base a este caso, identificar cuál es la obligación, cuál es la norma tipificadora y cuál sería la sanción. Y ver si ha sido bien aplicado. En este caso ha sido correctamente aplicado. Ellos se basaron de la norma sustantiva del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos, en la cual menciona de que constituye infracción en materia de agua toda acción u omisión, justo lo que hablamos, obligó temas de hacer o de no hacer, tipificada en la presente ley. El reglamento establece el procedimiento para hacer efectivas las sanciones. Y justo coloqué las tres que trae ejecución, ¿no? La ejecución o modificación de obras hidráulicas sin autorización de la autoridad nacional. ¿A qué se refiere con la ejecución? La construcción del pozo y la construcción del cerco, por ejemplo. Dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes asociados. ¿Qué estás dañando? Estás dañando el río que les comenté, porque tú cuando construyes por la faja marginal que está, vamos a decir, que le da cierta estabilidad al río, es que puede generar ciertas afecciones cuando el río está en crecida, ¿no? Y en este caso también puede generar daño al agua subterránea del pozo, porque no sabemos si la construcción es idónea para este tipo de pozos, ¿no? Existen muchos tipos de pozos. Y como último punto, el 6, ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente.
¿A qué me refiero con ocupar o desviar los cauces de agua? En este caso, justo lo que les comenté, ¿no? Sobre el tema de, no sabemos si este pozo, si tiene, vamos a decir, si efectivamente está desviando los cauces del agua subterránea y el tema de la faja marginal, habían ciertas, esta construcción del muro, no sabíamos si podía desviar. De hecho, cuando se hizo la fiscalización, se vio que efectivamente cierta parte de ríos, si era en línea recta, se vio medio curvado. Y es por la misma construcción de esta obra, ¿no? La norma tipificadora se encuentra en el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, en el Decreto Supremo 001-2010, en el cual señala de que, justo he tomado la usted que se aplica en el caso, y está en relación justo con el tema de la ley, ¿no? Construir o modificar sin autorización, ocupar, utilizar o desviar sin autorización, dañar, obstruir o destruir las obras de infraestructura hidráulica pública, o cualquier bien asociado al agua natural o artificial, en este caso sería natural, ¿no? ¿Y cuál es la infracción? Acá lo señala, la sanción aplicable es entre 2 a 5 UITs, estos son me parece que es una infracción grave, y en el artículo 280 menciona las medidas complementarias, que la idea es que vuelva todo al status quo. ¿A qué me refiero con esto? A que eh, todo tiene que volver al estado original. Es complicado, justo es el término de la subsanación voluntaria que se utiliza, pero es complicado todo volverlo al estado inicial porque cuando tú ya de cierta manera alteras el ambiente, volverlo a un estado inicial en teoría es física o hasta químicamente imposible, pero se busca que sea lo más cercano posible, ¿no? Ahora bien, justo he colocado una casación, es sobre un tema de criterios para las sanciones administrativas. En realidad es un poco largo a esta hora leerlo, pero es una casación interesante. Solamente quiero mencionar dos puntos sobre esta casación, sobre el tema de criterios para las sanciones administrativas, ¿ya? Si los que lo pueden leer, de hecho, esto nace por un contencioso de un tema de SBS, un tema de compliance corporativo, en el cual una pyme, me parece que no presentó ciertos reportes del año 2015 y 2017, y esto era considerado una infracción grave en su momento, que la infracción grave era entre 20 a 100 UITs. Como se dan cuenta, estos rangos amplios que tiene la autoridad, y vaya a saber si es que no lo tiene definido, cuáles son los criterios que utilizan para delimitar, ¿no? En líneas generales, en primera instancia, se señaló, bueno, en realidad, cuando se impugna esta sanción administrativa en sede judicial, se consideran los aspectos de legalidad procedimental de la sanción y de su proporcionalidad, que forman parte de la legalidad de la sanción. Al final, principio de legalidad, principio de tipicidad, todo en conjunto. Y señala, así lo cito puntualmente, el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa requiere de un procedimiento legal establecido, pero también de garantías suficientes para los administrados, de manera que la actuación y decisión de la administración deben encontrarse debidamente justificadas, sin olvidar que los actos administrativos son fiscalizables colocan a posteriori, es decir, a manera posterior. Asimismo, para citar nuevamente justo lo que señala el magistrado, menciona un tema interesante sobre la razonabilidad. La razonabilidad de la sanción implica que ésta no resulte arbitraria o desproporcionada. Es decir, el tema de mínimos y máximos. Mínimo en el tema del mínimo de multa, máximo de multa. Justo este rango que les menciono, de 20 a 100 UITs. Esto es que la sanción que se imponga debe corresponder con la conducta prohibida. De modo que si están prohibidas, se toman las medidas innecesarias o excesivas y será deber del órgano que aplique la sanción, ponderando la intencionalidad o reiteración del acto. Esto es cálculo de la multa. Digamos, en todo el LPAG señala ciertos elementos que se tiene que considerar para tomar como atenuantes o como agravantes de la multa. Y es algo que se venía discutiendo, es una discusión del año 2018, 2019, pero que recién están empezando a salir casaciones sobre ello. De hecho, es muy interesante porque hace poco apareció una casación en donde señala que a pesar de que haya un cálculo de multa, me parece que era de OEFA, sí, de OEFA, no significa que hacer correcto este cálculo se aplique la razonabilidad. ¿Esto qué te quiere decir? Te da a entender que el cálculo de la multa no es correcto.
que puede existir una ecuación aritmética, matemática ya normada, pero que esto en realidad no hace de que la multa sea razonable. Eso es lo que te quiere decir el Poder Judicial. O sea, entonces es ahí donde se tiene que repensar y no solamente decir, ah, ya me calcularon la multa, significa que está correcto. No, no necesariamente es ello, porque te puede generar una afección mayor, en realidad. Y como último punto del jus puniendi está el tema del ejercicio obligatorio o facultativo de la potestad administrativa sancionadora, legitimación para su ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? En realidad, la administración no está obligada a sancionar, o no está obligada, es facultativa. Y esto lo señala este artículo 245, que te menciona que para cómo se puede concluir la actividad de fiscalización, que en realidad son los actos previos al procedimiento administrativo sancionador. Las actuaciones de fiscalización podrán concluir en la certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada, en la recomendación de mejoras o correcciones de la actividad desarrollada, la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles, la recomendación del inicio del procedimiento administrativo sancionador, la adopción de medidas correctivas, otras formas que establezcan las leyes especiales. Y como numeral 2 colocan las entidades procurarán realizar algunas fiscalizaciones únicamente con finalidad orientativa, esto es, identificación de riesgos y notificación de alertas a los administrados con la finalidad de que mejoren su gestión. De la lectura del 245.1 y 245.2, en ningún lado te señala que es obligatorio que la administración pública dé inicio al procedimiento administrativo sancionador. Es decir, tiene que realizar varios actos previos de investigación para ver si corresponde que el despacho superior o el despacho análogo, no tiene que ser obviamente la misma persona, pueda iniciar o imputar los cargos. Entonces, la pregunta es, ¿la autoridad lo hace? ¿Qué autoridades lo hacen? ¿Tenemos conocimiento sobre ello? ¿O solamente son secretas a voces, ¿no? Esto es algo como un análisis que sería toda una clase, analizar solamente este artículo 245, pero lo que les puedo adelantar es, primero, el tema de identificación de riesgos no está definido en la norma, solamente hay doctrina y sobre todo en realidad hay doctrina sobre esto inglesa, doctrina española un poco y doctrina brasilera que habla sobre identificación de riesgos, porque en Perú muy poco utilizan la identificación de riesgos. Solamente lo he visto en 2 o 3 entidades, que es en OEFA, Ocinermin, y me parece que Ociclán lo utiliza. Esto sería una cuestión, he visto de otras entidades que no lo desarrollan como identificación de riesgos, que vamos a decir de frente, solamente analizan y lo lleva a un procedimiento administrativo sancionador y ya dentro del procedimiento administrativo sancionador se ve si se archiva o no el procedimiento administrativo en base a las pruebas que pueda señalar el administrado, pero en realidad la pregunta es, ¿debió haber iniciado ese procedimiento o no? Al final también está un componente de economía, ¿no? Economía procesal. Vamos a traer este concepto del derecho procesal, y entonces no resulta rentable a la administración pública iniciar procedimientos sancionadores que a la par, que a su vez luego va a devenir en archivo. Entonces, ¿por qué se inicia? Ya será por una directiva, será por un tema coyuntural, político, será por no nociones sobre este punto. O será porque tampoco tienen las herramientas regulatorias de ello, porque es cierto que para hacer este análisis no se necesita abogados en sí. O sea, en realidad la identificación de riesgos, o sea, se necesita siempre, UEFA, al hacer un estudio sobre esto, en el año 2016, 2017, convocó áreas contables, psicólogos, abogados y sociólogos para que puedan analizar, y de hecho los invito a leer, pueden googlear enfoque responsivo o EFA, y les va a salir varias cartillas interesantes de cómo se hizo este análisis, o también el denominado proyecto BioEFA, que se, que se analizó y ahí hubo mesas de diálogo de cómo el administrado piensa. Se usó en los términos sesgos. ¿A qué me refiero con eso? El clásico,
Imaginemos, ¿no? Tengo mi fábrica y veo que la fábrica del costado contamina. Y porque le sale más rentable, es muy caro utilizar ciertos insumos para no contaminar. Y veo que lo sigue haciendo 10 años y nunca han venido a sancionarlos. Entonces yo lo hago. Ese es un sesgo de arrastre, es decir, como veo que otros lo hacen y no lo sancionan por ello, entonces yo también empiezo a hacerlo para comenzar a tener más ganancias, ¿no? O el tema de que, bueno, a la administración le puedo presentar varios recursos, en algún momento va a caducar el procedimiento, va a prescribir y bueno, o sea, ya no tengo que pagarlo. Entonces, hay ciertos pensamientos de los administrados que habría que analizar, o EFA lo analizó en el tema ambiental, bueno, ambiental desde los tres rubros, minero, y eléctrico, minero y de hidrocarburos, y sería que cada administración, en base a sus competencias, pueda hacer ello. Es un poco complejo, también sé que depende mucho del presupuesto, pero sería un análisis interesante. Bueno, para analizar como siguiente punto, que es los caracteres del procedimiento administrativo sancionador, y solamente voy a analizar, como les dije al inicio de la exposición, esto ya es materia de mi compañera que va a dictar la ponencia el día de mañana sobre las fases, instructora y sancionadora. Yo solamente quiero coger la parte de garantías sobre este punto, porque al final estas características del procedimiento administrativo sancionador son las garantías que tiene el administrado porque se tiene que cumplir el debido procedimiento. Entonces, solo voy a tomar muy puntual de que en el artículo 254 y el artículo 255 lo que te indica es que se divide la primera instancia en dos fases, fase instructora, fase sancionadora. Y la fase instructora inicia recién desde la notificación de imputación de cargos. Se tiene que notificar de manera correcta. Este es algo muy puntual. Luego lo mencionaré en un caso concreto. Se tiene que señalar los hechos que se le imputan, la calificación de las infracciones, las posibles sanciones que se le podían imponer y la autoridad competente para imponer las sanciones y la norma que le atribuye para hacer eso. A veces, la autoridad instructora, pues, no, no contempla todos estos requisitos, todos estos elementos de validez de este acto administrativo. Y lo que pasa es que luego de vil en nulo, la autoridad superior se da cuenta y dice, bueno, te equivocaste, se retrotrae todo el procedimiento administrativo sancionador desde un inicio. Entonces, y en realidad esto lo que le afecta es a la autoridad, porque al final está gastando recursos para volver a iniciar un procedimiento administrativo sancionador de forma correcta, ¿no? Luego está, justo le mencionaba la etapa instructiva, que inicia con el procedimiento, con la imputación de cargos. Luego te da un plazo mínimo, y digo mínimo porque es de 5 días hábiles, pero hay norma sectorial que te da más días. He visto en ciertas normas que te dan hasta 7 a 10 días. Como les digo, el TUE de la PAG te da un piso. Si es que existen normas especiales que te dan mayores garantías, bienvenido. Pero lo que no puede pasar es que te den menos garantías. Eso sí, no, estaría vulnerando lo que ya señala el tubo del LPAG, ¿no? Y luego de que se valore sus descargos y o alegatos del administrado, se emite el informe final de instrucción, en el cual recomienda la sanción o recomienda el archivo del mismo, ¿no? Para ello también se hace descargos y luego recién ahí comienza la etapa sancionadora, con la evaluación de ello y con la emisión y o notificación de la resolución de sanción. Como les digo, no quiero incidir mucho en estas dos etapas, porque lo que busco de estas dos etapas es señalar cuáles son las garantías. ¿Y cuáles son las garantías mínimas? Notificación. Tu derecho de defensa. ¿Cuál sería tu derecho de defensa? A presentar descargos tanto a la imputación de cargos como tu derecho de defensa a presentar descargos en el informe final de instrucción, a ser notificado de manera correcta y a que se respete el debido procedimiento en realidad, ¿no? Y los plazos indicados del mismo. Entonces, eso es lo que yo quería coger del artículo 254 y 255 del tubo del LPAG. Ahora, justo hay un tema muy interesante, nos ha salido hace poco, ha habido, recién he visto contenciosos
casaciones del año 2024-2025. Es decir, es algo novedoso que supongo que se va a comenzar a discutir más ahora. Es sobre el informe final de instrucción y lo tomo acá sobre el tema de las garantías. Porque lo que les mencioné, ¿no? Se tiene que respetar las garantías indicadas del descargo, de la notificación. Y la pregunta ¿es necesaria la notificación del IFI? ¿Cómo podría acreditarse que la falta de notificación y de oportunidad para alegar no sería relevante? ¿No sería más bien un supuesto hipotético en el que si se hubiese notificado al IFI y presentado observaciones, la opinión del sancionador podría haber cambiado? Derecho al doble descargo. Mira, son cuatro nociones generales que estoy colocando que ahora los voy a explicar. ¿Qué pasa? Hay muchas entidades, mentalmente tengo tres en mente: Indecopi, Atu, Sutlán, y Ocecán, también creo en ciertos puntos, que no notifica el informe final de instrucción. Y los cuatro por normativa especial. En el tema de transporte es por su decreto supremo 004-2020 MTC, que indica sobre el paso sumario, que acota todos los plazos y señala de que el informe final se tiene que notificar en conjunto con la resolución de sanción. Y uno se pone a pensar, ya, existe una normativa especial, pero está vulnerando la normativa general del piso. ¿Es correcto o no es correcto? Ahorita lo vamos a analizar con una casación que ha salido y que de hecho, como un spoiler, les menciono de que sí, sí, está prohibido no notificar el informe final de instrucción de manera, digamos, de solo el informe final de instrucción. No se puede todo colocar en conjunto. Entonces, si ya está comenzando a salir casaciones sobre estos temas, va a ser muy interesante qué decisión va a tomar la autoridad de acá a largo plazo. Y cuando me refiero a la autoridad, me refiero a la autoridad de transporte. Luego, Indecopi, lo mismo. En ciertas salas, en ciertas materias, no notifica el informe final de instrucción. Peor todavía, no lo notifica. Lo tiene dentro del legajo, pero no lo notifica. Y en Ocitlán me parece que también, no estoy seguro si era Ocitlán o Ocitel, que no notificaban el informe final de instrucción, pero sí lo tenían dentro del legajo de expediente. ¿Qué es lo que normalmente piensa la administración pública y cuál es su fundamento para no notificar, pero sigue emitirlo? No, no es que no le emita. He visto que señalan tres puntos interesantes en estas casaciones y también la experiencia escuchando a compañeros que trabajan en esas entidades, ¿no? La primera es solo recomienda. Como solo recomienda, entonces en realidad no hay una vulneración tal cual, porque es el mismo status quo, ¿no? O sea, solo recomiendo una infracción, no es que esto le afecte o genere cierta afección al administrado. Ese es un primer punto. Lo segundo es, pero el administrado tiene su derecho al acceso al expediente. Es decir, cuando yo lo emita, él puede pedir eso. O sea, no es que la autoridad le esté negando a que pueda conocer el informe final de instrucción. Y el tercero, mi normativa especial me lo dice. Si mi normativa especial me lo dice, principio de legalidad, entonces yo no tengo ningún problema porque tengo una norma que me ampara a que puedo hacer eso. La pregunta ¿es correcto o no es correcto? De hecho, me puse a pensar un poco más sobre ello y es que ha habido una casación muy interesante en el cual sí señala que no es necesario, pero en ciertas oportunidades. Pero vamos a revisar justo esta casación que he colocado de Suchan, que indica lo siguiente, en el 6.16. Es preciso señalar que esta decisión que ellos han arribado de que sí o sí se tiene que notificar el informe final de instrucción, no estaría vulnerando el principio de especialidad. Justo lo último que les menciono, ¿no? Mi norma especial me lo permite. Pues se debe tener en cuenta que hay una exigencia del dúo de la LPAG a fin de que la administración formule un informe final mediante el cual pongan conocimientos a los administrados sus conclusiones a fin de que ejerzan su derecho de defensa ante las conclusiones de la administración de la existencia de infracciones y en consecuencia la aplicación de una infracción. Así se entiende que dicho artículo contiene más bien un supuesto fáctico mucho más específico del Decreto Supremo 004-2020 MPTC,
Pues el numeral 5 de la referida norma busca que los procedimientos sancionadores previamente a la imposición de una sanción se notifican a los administrados para que presenten su descargo. Es decir, hay un derecho de descargo que se me está vulnerando en mi autoridad instructora. Justo este tema, doble descargo. Ellos en esta, es interesante porque en esta casación te señalan de que tienes un derecho al doble descargo de la autoridad instructora. Entonces, no podría ser vulnerado bajo ningún motivo. Igual si no hubiese caído por el tema de este tema, por el tema del doble descargo, hubiera caído por prescripción, porque este caso también, ahora que me acuerdo, la infracción ya, bueno, en realidad todo el procedimiento sancionador ya había devenido en prescrito, pero bueno, ese ya es otro punto, ¿no? Pero es interesante porque en otras casaciones sí indican de que resuelven de que no es necesario notificar el informe final de instrucción, pero lo señalan en un supuesto específico. Señalan si es que no ha habido ninguna alteración adicional de la imputación de cargos. ¿A qué se refieren con esto? A que en este supuesto, imagínense, ya, me inicia mi procedimiento administrativo sancionador, no formulo descargos, no formulo descargos, y mi informe final de instrucción es un copy-paste de la resolución de inicio. No hace ningún análisis adicional, no hay valores adicionales. Entonces colocan en ese supuesto, al no haber medios que aportar, medios probatorios adicionales, pues en realidad no se estaría vulnerando este derecho al doble descargo. Interesante, yo considero que se tendría que analizar caso por caso, eh, porque ese es un caso más complejo, era un caso municipal, me parece, pero yo sí considero que como garantía, como un carácter, como característica del procedimiento administrativo sancionador, se tiene que respetar. A pesar de este criterio, este principio de especialidad, habría que revisar más a fondo porque, claro está, lo utilizan para mayor celeridad en el procedimiento administrativo sancionador, pero ¿a costa de qué? A costa de vulnerar ciertas garantías. ¿Y cuáles serían las garantías del administrado? Mi derecho a la debida defensa, mi derecho al doble descargo, vamos a decirle así, doble descargo en este caso, que este término literal fue recogido de esta casación que les menciono. Ahora bien, esto, ya como últimos dos puntos, vamos a señalar dos garantías que tienen los administrados o garantías en general del procedimiento administrativo sancionador, que es la prescripción y la caducidad. Y justo como les comenté, en realidad estos términos ya han sido muy discutidos, trastocados hace varios años, pero siempre es bueno volver a analizarlos, siempre es bueno volver a revisar ello, porque cuando he visto que se utiliza este ejercicio, a veces lo utilizan de manera errónea y se olvidan que hay suspensión de plazos, se olvidan que hay diferencia entre prescripción del procedimiento administrativo sancionador y prescripción de la exigibilidad de la multa. Entonces siempre es bueno repasar de manera general estos conceptos, ¿no? La prescripción, según Vaca Oneto, se trata de una limitación al ejercicio tardío del jus puniendi, que tiene un doble fundamento, desde la perspectiva del administrado, en la seguridad jurídica, la cual exige que la amenaza de sanción tenga un término final, y desde la perspectiva de la administración, en la eficacia de su actuación que le exige dedicar su atención a las infracciones actuales y no tanto a las pasadas para optimizar sus recursos. La regla básica es que el plazo de prescripción empieza a computarse desde el día que la infracción se hubiese cometido. Sin embargo, este concepto clásico solo aplica a las infracciones instantáneas, que son las infracciones que literal nos encontramos de manera cotidiana, los encontramos el día a día. Lo que tenemos que observar es cuándo se ha consumado la infracción, sin que sea necesario esperar a la perfección o agotamiento de la misma. Y justo en el siguiente slide se va a poder ver cuáles son las infracciones y he colocado ciertos ejemplos. Las infracciones instantáneas, desde el día en que se hubieran cometido, muy puntual. ¿Cuáles? Exceso de velocidad. Me pasé la luz roja, muy puntual. Cometí la infracción en ese momento, se agotó en ese momento y las consecuencias de la infracción fueron en ese momento. Siempre tomen esos dos ámbitos. ¿Cuándo se cometió? Digamos, la acción y la consecuencia, para entender el tipo de infracción en la cual te encuentras. No se olviden,
acción, consecuencia. Luego, como un segundo punto, está infracciones de Estado, las denominadas instantáneas con efectos permanentes. La consumación se genera por un acto formal o material, que no es preciso reiterar, pero que produce efecto de lesión o puesta en peligro que se prolongan por un tiempo. Como se da cuenta, la consumación del acto, de este acto, de la acción que les comenté, se pone en el momento, pero los efectos duran por un tiempo, las consecuencias duran por un tiempo. ¿Cuál es un ejemplo clásico de eso? Justo lo que les mencioné desde un inicio, la instalación de rejas en la vía pública. Yo instalé las rejas en un momento, pero las consecuencias de no tener el permiso están a lo largo del tiempo. O la construcción de obra, pero acá muy atento, es una construcción de obra que se agota desde la construcción de la misma, el acto, la acción se agota ahí, pero el no tener la licencia hace que la consecuencia, este ilícito, se mantenga en el tiempo. Ahora bien, luego están las infracciones continuadas, que se realizan diferentes acciones, cada una de las cuales constituye por separado una infracción, pero que se consideran como una única infracción siempre y cuando formen parte de un proceso unitario. De hecho, hay un artículo que señalaba con esto, porque si se dan cuenta, coloco diferentes acciones. Y uno diría, pero si hay diferentes acciones, debería haber diferentes infracciones necesariamente, ¿no? Y ahí entonces tú dirías, oye, ¿se aplicaría este principio de Nevis in idem? No, no se aplica porque como acá señala, dice que constituye luego toda una unidad. Se iniciará con el último acto que la infracción se consume. ¿Se acuerdan que les había mencionado acciones consecuencia? Y acá hay diversas acciones, pero la consecuencia es una sola, ¿no? Digamos. Entonces, por ejemplo, no llevar, este es un tema de SUNAT, no llevar libros y registros contables de acuerdo a las normas pertinentes. Hay una acción, la primera acción, libros contables, no llevar los libros contables. La segunda acción, registros contables. ¿Y esto qué te deviene? Estas dos son una sola infracción, que sería, imaginemos, no llevar documentos contables conforme a la norma pertinente, conforme a la legislación así pertinente. O el tema que vimos de agua, ¿se acuerdan que mencioné varios, varias obligaciones y varias temas de obligación y tipificadora, pero esas obligaciones y esa norma tipificadora se subsumía solo a una infracción? Entonces, eso también es una infracción continuada si es que solo lo analizamos en ese punto, porque uno tiene que analizar la infracción de manera macro, nunca tienes que verlo tan preciso, sino analizarlo cómo se desenvuelve en el caso, ¿no? Y las infracciones permanentes, que la acción provoca una situación antijurídica duradera, que el sujeto mantiene a lo largo del tiempo, de manera dolosa o imprudente. Es quien opera sin licencia, que sería distinto del tipificado como abrir o construir sin licencia, porque justo lo que les mencioné de arriba, ¿no? Construir sin licencia. En este caso, tú construiste que se agotó de manera exacta en esa infracción, pero sin licencia, que es la consecuencia antijurídica en el tiempo. Pero acá es que tú estés ejerciendo actividad duradera en el tiempo, la acción es duradera, con las consecuencias antijurídicas también que duran en el tiempo, ¿no? Entonces, eso sería una infracción permanente y la prescripción recién se aplicaría desde un inicio, desde que se cese tanto la acción como los efectos del mismo, ¿no? Bueno, acá vamos a repasar muy general los conceptos de prescripción, que lo decisivo es la iniciación de actuaciones por parte de la administración siempre que se produzca su comunicación al infractor y éste tenga conocimiento de aquellas, salvo que la ley señale algo distinto. ¿Y por qué salvo que la ley señale algo distinto? Porque hay normativa especial que en ciertos casos, por ejemplo, saben que la prescripción son 4 años de aplicación, pero hay normativa antigua que indicaba 2 años. Entonces, y ustedes dirán, no, pero no se debería aplicar porque estaría vulnerando las normas mínimas, pero en realidad es más beneficioso para el administrado. Como les digo, el tubo del LPAG es una norma común que te da la base, el suelo, pero si existe una norma especial que mejora estas garantías, bienvenido sea, si se puede aplicar. Una cosa sería que dijera 6 años, completamente nulo, se tendría que declarar ello y se tendría que revisar una acción
ante esa norma específica que ha salido, ¿no? La prescripción, que es, según el artículo 252, la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas. Prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ella no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los 4 años. Bueno, luego está el 252.2, que el primer párrafo es todo lo que hemos analizado sobre los tipos de infracciones, pero me quedo con este segundo párrafo, que es sobre el cómputo del plazo de prescripción. Solo se suspende con la iniciación del procedimiento administrativo sancionador, a través de la notificación de los hechos constitutivos de infracción que les sea imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite de procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de 25 días hábiles por causa no imputable al administrado. Como dirían en cristiano, si es que te iniciara un procedimiento administrativo sancionador está en curso, se tendría que sumarle 25 días hábiles adicionales al- a la prescripción. ¿Qué pasa? Que muchos administrados a veces, cuando ya están justo cumplieron los 4 años y ya al día siguiente presentan su solicitud de prescripción. Y justo antes del día 25, sumando esos 25 días, tomando en cuenta que haya iniciado el procedimiento administrativo sancionador, y también teniendo en cuenta el informe, que se haya notificado un informe final de instrucción, notifican una resolución de sanción. Y ellos dicen es nula, algunas utilizan hasta ese término, dice inválida, porque estaría vulnerando mi garantía a la prescripción de ello. Pero se olvidan de que como ya había iniciado el procedimiento administrativo sancionador y no teniendo en cuenta que haya caducado, entonces se le tendría que sumar más 25 días hábiles. Entonces, siempre sugiero que puedan revisar ello porque lo he visto en algunos casos que cuando solicitan la prescripción a veces no hacen esta suma de los 25 días hábiles. Entonces, en teoría, recién a los 4 años y 26º día hábil podrías aplicar la prescripción. Luego, justo como les mencioné, estábamos hablando sobre la prescripción del procedimiento administrativo sancionador hasta la resolución de sanción que tienen para emitir, pero también existe la figura de la prescripción de la exigibilidad de las multas impuestas. De hecho, esto lo tipifica el artículo 253 del TUO del LPAG, que señala que es la facultad de la autoridad para exigir por la vía de ejecución forzosa el pago de las multas impuestas por la comisión de una infracción administrativa, que prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. En caso de no estar determinado, la prescripción se produce al término de 2 años computados a partir de la fecha en la que se produzca, a partir de la fecha en la que se produzcan las siguientes circunstancias: que el acto administrativo mediante el cual se impuso la multa o aquel que se puso fin a la vía administrativa quedó firme; que el procedimiento contencioso administrativo destinado a la impugnación del acto mediante el cual se impuso la multa haya concluido, con carácter de cosa juzgada o en forma desfavorable para el administrado. Y sobre estos dos puntos voy a más analizar el primero. Igual podemos analizar el segundo, pero por temas de tiempo voy a analizar el primero. ¿A qué se refiere con que el acto administrativo mediante el cual se impuso la multa o aquel que puso fin a la vía administrativa quedó firme? Ya. O sea, hay dos figuras, ¿no? Que el acto administrativo quede firme o que se haya agotado la vía administrativa en realidad. Coloquémonos en el caso de que se quedó firme, es decir, hay una resolución de sanción y no aplicó el administrado no interpone ningún recurso administrativo. Es decir, imaginemos, voy a utilizar, a ver, voy a salir de la pantalla para utilizar, si es que se puede, la calculadora de días hábiles que tiene que tiene la autoridad. No, creo que no lo puedo utilizar. A ver. No, ya. Entonces vamos a ponernos en supuestos. Imaginemos que el día de hoy, no, el día de ayer viernes, me notificaron una resolución de sanción. Entonces yo ya no quiero imponer ningún recurso de apelación ni de reconsideración. Entonces yo tendría que esperar.
porque la autoridad tiene, o sea, yo tengo mi derecho dentro de los 15 días hábiles siguientes de presentar este recurso. Entonces, imaginemos que no presente nada. Al día 16, desde el día siguiente de ayer, es decir, desde el lunes, tendría que sumarle día 16, recién quedaría firme esta resolución de sanción. Desde ahí, tienes que sumarle 2 años para que prescriba la exigibilidad de que la administración me pueda cobrar esa multa. Y la exigibilidad nace desde el proceso de ejecución coactiva, ¿no? Que tiene su ley especial sobre este tema, ¿no? ¿Qué pasa en la situación de que se agote la vía administrativa? ¿A qué me refiero con eso? A que haya una resolución de sanción, si aplique, si interponga mi recurso administrativo, imaginemos en este caso una apelación, y luego el tribunal o la sala, que el órgano superior emite su decisión, ya no puedo utilizar ningún recurso ante la administración pública, porque sí podría irme al contencioso administrativo fácilmente, si es que cumplo con ciertos criterios que señala la norma. Esto, entonces, ¿desde cuándo se tendría que computar la prescripción de la exigibilidad de la multa? En este caso, que me notifican mi respuesta, que normalmente son resoluciones directorales o resoluciones gerenciales de para aplicar la prescripción de exigibilidad de la multa, desde el día siguiente de notificada. Desde el día siguiente de notificada, se computa recién los 2 años y ahí es donde tiene la autoridad que utilizar todos sus medios coactivos, potestades que tienen para poder realizar el cobro de las mismas, ¿no? Ahora bien, estamos con seguimos con esta prescripción de exigibilidad de las multas. Menciona el tema de las suspensiones, que no me gustaría ahondar mucho sobre este punto, a menos que me lo coloquen en preguntas, no habría ningún problema. Y bueno, y estaríamos en el tema de la caducidad. Acá por error tipifiqué prescripción, en realidad es caducidad. Según, la caducidad, según Bermejo, es que se pueda definir como una institución que exhorta a la administración a no tardarse injustificadamente en resolver aquellos procedimientos administrativos sancionadores en virtud que el legislador entiende que los sujetos imputados, en este caso administrados, se encuentran en una situación desfavorable y que no se debe alargar más allá de lo razonable. Imagínense en estar 2, 3 años en un procedimiento administrativo sin tener una respuesta. O sea, si es agobiante, si es que claro está, la multa puede ser, imagínense una multa de 5 ítems, ahí sí se siente un impacto, ¿no? Saber, oye, ¿cuándo darán respuesta a mi descargo, ¿no? Es por eso que como garantía está esta figura de la caducidad, en la cual da 9 meses a la autoridad como regla general y como una regla específica se puede prorrogar, aplazar por 3 meses adicionales, muy mal utilizado por la autoridad, cabe acotar, les voy a decir un par de casos que he visto, muy mal utilizados, para poder ampliar, ¿no?, esta figura. Esta figura tiene dos elementos, un elemento subjetivo, un elemento objetivo, muy puntual. El elemento subjetivo es que la caducidad es una categoría jurídica de carácter público, que solo puede ser dictada de oficio. Es decir, únicamente la administración pública tiene competencia para declarar la caducidad de una situación o relación administrativa y provocar su extinción. Si bien los administrados, y me faltó decirlo en la prescripción, los administrados también pueden solicitar la prescripción, ¿ya? Si bien los administrados cuentan con la facultad de solicitar también la declaración de caducidad, no cuentan con habilitación legal que les habilite a declarar si una situación ha caducado o no, como consecuencia indefectible del transcurso del tiempo. Y el elemento objetivo es que el tiempo es un elemento destacado en la configuración de la caducidad. Al cumplirse el plazo máximo establecido en la legislación administrativa, opera la caducidad, convirtiéndole de una situación de hecho, que es el tiempo, en una de derecho, que ya se culmine la, el procedimiento administrativo sancionador, pero esto no significa que la autoridad no pueda reiniciar el mismo. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos de la caducidad, perención, que en realidad es el término en sentido estricto, es la extinción del procedimiento administrativo sancionador, tanto el trámite como las actuaciones realizadas en el seno del procedimiento administrativo quedarán caducadas. Solo quedará
vigente, vamos a decir, la potestad sancionadora de la administración. Solo se agota la potestad sancionadora con la prescripción. Si se aplica estos 4 años y en caso opere estos 25 días hábiles de la prescripción general del procedimiento administrativo sancionador, ahí sí ya no se ejerce potestad sancionadora, ya que en el caso de la caducidad no opera sobre esta, ¿no? Como les indiqué, se aplica 9 meses contados de la fecha de notificación de la imputación de cargos y esta puede ser ampliada de manera excepcional como máximo por 3 meses. Ahora, ¿por qué digo de que se aplica de manera incorrecta? Es que he visto en realidad muchas instituciones y hasta instituciones ya consolidadas, que yo las considero consolidadas, que esta de manera excepcional la ampliación lo aplican de manera errónea, porque tienen que estar debidamente sustentada, y acá lo señala la norma, justificando la ampliación previo vencimiento. He visto en algunas que colocan porque se tiene mucha carga, porque la dirección tal tiene mucha carga administrativa. Ya, esa no es una justificación válida, pues. O sea, colocarme una generalidad, o sea, ya sabemos que la administración tiene una carga procesal alta, entonces todo va a ampliarse. Entonces, eso no es una justificación válida, de hecho, ya ha salido, por eso digo que este tema ya ha sido muy trastocado, porque ya en el año 2020, no, 2019 me parece, o 2021, no, sí, 2021, post pandemia, o sea, post encierro, vamos a decirlo así, salieron algunas sentencias relacionadas a justificación de la caducidad, en la cual señala que tiene que haber un mínimo de diligencia, ¿no? No me vas a señalar solo el tema de que, oye, hay una carga máxima. Por ejemplo, yo he visto un caso, justo llevé ese caso, en donde sí me ampliaron la caducidad de manera muy correcta, o sea, me colocaron 5 argumentos muy válidos, porque yo presenté alegatos. Entonces presenté alegatos, con pruebas nuevas. O sea, uno podría decir, oye, pero lo pudiste haber puesto en la reconsideración, pero eran pruebas que recién me habían, brindado, era un tema bien técnico. Entonces, en realidad, al ser demasiado técnico, sí, ellos indicaron por qué se necesitaba, analizar más por un factor técnico. Entonces, ahí, vamos a decir, sí se las compré, porque juntar esas pruebas nos tardó meses, así que entendería que es lo mismo, para que ellos analicen esos argumentos y hagan sus propias pruebas sobre esos argumentos, también tardarían meses, ¿no? Así que lo justificaron de esa manera que me pareció correcto, no teníamos sentido por qué cuestionar la ampliación de la caducidad. Y en ese caso sí marchó el sancionador de manera correcta con todas las garantías, ¿no? Vamos a decirlo así. Luego están los siguientes elementos de la caducidad, que transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución de sanción respectiva, ahí vamos a decir resolución de sanción respectiva, se entenderá automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. Esto no significa que no puedan volver a reiniciarlo, ¿no? Las otras características están muy ligadas a lo que hemos estado conversando. Y para finalizar, voy a dejar unas consideraciones finales, de temas muy tocados, pero poco analizados de cierto momento. Es alegatos, oralidad y repensando la sanción. Muy puntual, los alegatos. Muchos confunden descargos y alegatos. Descargos es el plazo que tienes, que normalmente te coloca la autoridad, 5 días y 5 días de la imputación de cargos y del informe final de instrucción. Y algunos administrados piensan, se me pasó los 5 días, ya no puedo ejercer mi derecho a la defensa. Mentira, no lo puedes ejercer, sí, como la denominación descargos. En realidad podrías ponerles hasta descargos, pero en realidad el término sería alegaciones adicionales. Y si tú lo presentas antes de la emisión de vamos a decir en este caso, imaginemos, del informe final de instrucción, la autoridad debería analizar los argumentos esgrimidos por parte del administrado. Entonces, antes la autoridad, bueno, debe persistir ciertas autoridades que no analizan las alegaciones adicionales que pueden presentar el administrado, pero ahí, indubitablemente, puedes señalar tu derecho a la defensa, y se me vienen dos principios rápidos: derecho a la defensa y debido procedimiento. Esos dos, nulidad. No, capaz la autoridad administrativa te la niega, te declaren infundada,
pero si vas a contencioso, se gana, de hecho, porque ya en contencioso se ha discutido ese tema y señala que las alegaciones, si lo han presentado antes de la emisión, no de la notificación, antes de la emisión del el informe final de instrucción o de la resolución de sanción, deberían ser consideradas dentro de los, vamos a decir, de los argumentos que utiliza la autoridad para desarrollar el caso. Ahora, la oralidad en el procedimiento administrativo sancionador. Muchos dicen que los administrativistas no litigan en la parte del derecho administrativo dentro de la administración pública, no contencioso, el contencioso sí o sí litiga, ¿no? Pero es mentira, en realidad existe la oralidad, no lo señala el todo del LPAG, pero más del 90% de las autoridades administrativas en sus normas especiales indican que se puede solicitar la oralidad. Ahora bien, otra cosa es que el administrado lo solicite y se lo deniegue, claro está, ¿no? Pero hay ciertas infracciones que no tiene sentido la oralidad, claro está, porque, por ejemplo, un tema de exceso de velocidad, de me pasé el semáforo y justo tienen la prueba, ¿qué puedo decir? O sea, en la oralidad, muy poco hay que decir, ¿no? De hecho, la oralidad más se utiliza en sectores regulados, como en OEFA, en OSINERMIN, en OSICAN, OSICTEL, y lo solicitan mucho a los tribunales. Por ejemplo, en OEFA sería el Tribunal de Fiscalización Ambiental, al TASTEM, que sería el Tribunal de Apelaciones de Sanción en temas de energía y minería, que lo solicitan. De hecho, es muy interesante porque cuando se hace ello, no es tanto para decir si soy infractor o no soy infractor, porque la mayoría cometió la infracción. Esa es la verdad. Pero como les digo, al ser un sector muy regulado, pero que tiene una amplia arista de incumplimientos, a veces no lo tipifican de manera correcta. Entonces, los abogados buscamos que en esta oralidad explicar mejor ese argumento. A veces por escrito no queda muy claro cuando son temas muy técnicos, más si es un tema de ingeniería ambiental. A veces son temas de ingeniería civil que hay que explicar y a veces un abogado no le entiende. Entonces, sí se necesita mucho la oralidad para reforzar esta posición, ¿no? Entonces, yo siempre lo sugiero, cuando son temas muy especiales, solicitarlo. Claro está, si es que tenemos argumentos, ¿no? Porque si no hay argumentos sólidos, obviamente la oralidad sería por las puras. En realidad sería que al revés. Acuérdense que al final lo evalúan personas, así que hay un componente, siempre va a haber un componente subjetivo, ¿no? Entonces, solicitar la oralidad por solicitarla también te puede generar una desventaja frente al servidor o funcionario público que revise tu caso, ¿no? Y al final, como último punto, es repensar la sanción. La pregunta es, ¿la respuesta se encuentra en el derecho? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Con todo lo explicado, ¿ustedes creen que sancionar basta para poder, porque lo que se busca es que ya no cometan estas conductas antijurídicas, ¿no? Entonces, ¿bastaría o no bastaría? ¿O hay que repensar ello? ¿A qué me refiero con repensar? Por ejemplo, se me viene en mente una, a ver, este, si no consigo una licencia, ya pongamos, imagínense que por una licencia de trabajo, una licencia de funcionamiento, me pongan 10 UITs y me digan, ya, 10 UITs y cierre de local todavía. Ya, pues mejor no hago nada, ¿no? Porque aparte de que ya me cerraron mi negocio, esto, y me ponen la multa, o peor, sigo laborando. Igual la multa ya está, ¿qué más puedo perder? ¿No sería mejor decir, ya, mira, te pongo esta sanción, pero te doy 90 días hábiles, así como una medida complementaria adicional? Si cumples en 90 días hábiles de levantar las observaciones, es decir, de conseguir esta licencia, te suspendemos esta medida complementaria uno, que sería el tema del cierre, más más la infracción de 10 te lo bajamos a 2 UITs, es un ejemplo, ¿ya? Entonces el administrador lo pensaría, diría, oye, mira, ya no pago 100.000 soles, sino pago, bueno, en este caso sería 50.000 soles, ¿no? Está bien, sí, 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 250.000 soles, imaginemos, es un ejemplo, ¿ya? Este, y, pero me lo pueden reducir, o sea, me dejaría pensando, ¿no? Diría, creo que sí me conviene estar bajo ley, ¿no? Porque digo, bueno, un ICSE normalmente te cuesta, una licencia ICSE te cuesta, como un ingeniero y todo, entre 8.000 a 12.000 soles, dependiendo de la complejidad. Y a 8.000, 12.000 soles,
me regularizo, me abren el negocio y pago menos, pago mucho menos. Sí, me conviene, entonces mejor voy por ahí. Pero si de frente al administrado le impones la multa, y sin esa chance de poder hacer eso, lo desincentivas, sí, pero también lo desincentivas de hacer lo correcto, porque diría, mejor no hago nada y sigo haciéndolo, y ya si me caen otra vez, pues ya fue, ¿no? Ahora sí, nuevamente, ¿no? Igual, la clásica, cuando dicen que van a coactiva, lo que hacen los administrados es pongo en cero mis cuentas, porque normalmente la administración raras veces hacen decomiso de bienes muebles, inmuebles, gravámenes. Normalmente siempre se van a las cuentas bancarias. Siempre los abogados dicen, oye, pon en cero tus cuentas bancarias para que no te eh, decomisen, para que no te embarguen tus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, sería un perjuicio por parte de la autoridad porque por las puras ha gastado su presupuesto para perseguir una infracción que no le ha resultado, ni siquiera ha regularizado el interés general, no ha desincentivado, ni siquiera ha podido recaudar ese dinero. Entonces, en verdad es perjudicial tanto para el administrado como para la administración pública, ¿no? Entonces, en realidad, eso era lo que quería compartirles el día de hoy en relación al procedimiento administrativo sancionador Jus Puniendi, caracteres y garantías del procedimiento administrativo sancionador. Espero que les haya parecido interesante y de hecho, les he pasado cierta jurisprudencia, hemos dado cierta jurisprudencia. Si quieren que les envíe, adicional ahí está mi correo. Y si tienen algunas preguntas o dudas relacionadas a algún punto, pues estoy feliz de escucharlos y atender sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Muy bien, hemos llegado al final de esta enriquecedora ponencia. A continuación se brindará algunas indicaciones posteriores a la exposición. Se dará el inicio a la ronda de preguntas. Tendremos máximo de 1 minuto para recibir sus consultas por medio del chat o si no de manera directa. Pueden escribir sus preguntas por el chat, por favor, si tienen alguna duda. Bueno, viendo que no hay preguntas, le invitamos, doctor, a compartir unas últimas palabras finales, por favor. Muchas gracias, Azulmin. Sí, primero agradecer nuevamente a Alex Yus por el tiempo. Asimismo, indicar esta importancia del procedimiento administrativo sancionador. Siempre yo invito a reflexionar, a leer más jurisprudencia actual, más que la doctrina. La doctrina ayuda, pero la jurisprudencia es más enriquecedora en estos últimos años. Y yo estoy libre para cualquier consulta que tenga. Me gusta mucho el derecho administrativo sancionador. De hecho, a eso me dedico completamente. Así que agradezco que hay estos espacios en donde podamos discutir y conversar sobre ello. Y, y les deseo unas buenas noches y que puedan realizar sus actividades ya fuera de este horario. Muchas gracias a todos. Finalmente, doctor, se procederá el agradecimiento oficial y la presentación del certificado de reconocimiento. Antes de continuar, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones y le paso a compartir el certificado. Mm. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Youth, se le otorga el siguiente reconocimiento al doctor Paulo Woman. No sé si lo estará visualizando, doctor. No, no me ha llegado nada, me parece. A ver, ahí, no me equivoco. Ahora sí, disculpe, doctor, sino que no se estaba compartiendo. No se preocupe. Sí, bueno. A nombre de la Academia Jurídica Lexen Youth se le otorga el siguiente reconocimiento al doctor Paulo Guamán Taboada por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado en Derecho Administrativo General y Sancionador,
con el tema el procedimiento administrativo sancionador, organizado por la Academia Jurídica Lex Jus, evento realizado el 20 de septiembre de 2025 de manera virtual. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la Academia Jurídica Lex Jus y buenas noches a todos. Queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas con las siguientes sesiones, a estar atento a nuestros próximos eventos y, por supuesto, seguir en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad. Asimismo, a quienes desean obtener su certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido por el chat de Zoom, que ahorita lo voy a compartir. Y gracias por apostar por el reconocimiento, el debate y la formación jurídica con sentido humano. Esperemos que esta jornada haya sido sembrada en ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y también caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Jurídica Lex Jus. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Cuídense. Buenas noches.